Hoy Dios nos quiere hablar. Nos quiere hablar todos los días, pero hoy especialmente nos quiere hablar y me gustaría que podamos ir juntos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. El título es El aceite de la viuda. Y quiero, a la luz de lo que está escrito, compartirles lo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, que creo que es una de las cosas más importantes de los hijos de Dios, que lo diferencia todo, que todo lo cambia. Así que prestemos atención y vamos a leer. Dice: una mujer de los hijos de los profetas, no una mujer, todas las mujeres son iguales, pero esta mujer tenía hijos profetas. La mujer que conocía a Dios, que sus hijos conocían a Dios, que vivían a Dios, que experimentaban a Dios. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y la echaban y le echaban aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Esta enseñanza o esta experiencia, esta situación, nos habla del milagro que Dios hizo, de cómo se multiplicó el aceite, de cómo ella buscó ayuda al varón de Dios, de cómo no se quedó con la preocupación, sino que tomó una actitud distinta frente a lo que le estaba pasando. Y cuando fue a consultar al profeta, nosotros a Dios, el profeta le habló y le dio especificaciones, le dio la solución a lo que pasaba. Y esto es en nosotros muchas veces, que Dios nos da una palabra, pero no solamente nos da la palabra, nos pide que accionemos a la palabra, que obedezcamos la palabra. Hoy quiero hablarles de la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dijo, a lo que Dios nos está diciendo, a cómo Él quiere que hagamos las cosas, a cómo Él nos pide hacer las cosas. La palabra obediencia significa saber escuchar. No es proponerle ideas, no es decirle cómo lo tiene que hacer, es saber escuchar. Y al saber escuchar es realizar lo que Dios nos pide. Acá el profeta es bien claro, le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y este versículo, que parece algo normal, para esta mujer no era sencillo salir a pedir vasijas, porque era una mujer viuda. Las viudas por lo general se las caracterizaba, o la sociedad la veía como personas que habían perdido el favor de Dios. Entonces muchas de ellas no tenían la estima o la voluntad de ir a pedir algo, porque directamente se descalificaban.
Muchas veces nosotros tenemos el mismo pensamiento, nos descalificamos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos pide, a lo que Dios quiere hacer. Pero ella venció ese pensamiento natural y confió y creyó, fue obediente a la voz del profeta. La obediencia, ustedes saben que para Dios es muy importante. Es una de las cosas que más le importa. Reconocemos y sabemos que Moisés fue obediente en todo, pero no en una cosa. Que Dios le dijo en una situación cuando el pueblo estaba muerto de sed, ¿se acuerdan? Le dijo, le fue a preguntar a Dios, Dios le responde cómo hacer las cosas y le dijo, hablale a la peña, hablale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Se le mezcló lo que a él le pasaba con lo que Dios le había dicho. Se le mezcló la carga que tenía por un pueblo duro, difícil, cabezón, que no quería escuchar. Y en vez de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Le pegó. El agua salió de la roca. Dios respondió. Pero en ese momento, Moisés dejó de ser obediente. Y por ese hecho que hizo, Moisés se quedó afuera de la tierra prometida. Él que tanto había trabajado, él que tanto había orado, él que tanto había sido utilizado, él que tanto había visto milagros de Dios. Él puso el pie y el palo, la vara sobre el mar, ¿se acuerdan? Y se abrió. Vio grandes cosas, pero no es suficiente lo que vio, sino que lo que Dios nos pide es que nos mantengamos en obediencia. Y esta mujer lo entendió, lo captó, lo creyó y fue obediente. Y no solamente esta palabra nos enseña a ser obedientes, sino que lo que se multiplicó en la vasija no fue el aceite. Lo que se multiplicó en la vasija fue la obediencia. Porque sin la obediencia no había aceite. ¿Qué significa eso en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón? Que nosotros queremos milagros, queremos ver la mano de Dios. Y si queremos ver y seguir viendo y seguir que Dios se manifieste en nosotros, tenemos que seguir siendo obedientes hasta en los pequeños detalles. En los pequeños. Porque Dios es un Dios de detalles. Porque Dios es un Dios que responde como Él quiere. Por eso es tan importante la oración. Porque la oración prepara tu corazón. La oración no es lo mismo que ores a que no ores. Vos podés saber la escritura, podés saber haber ido a instituto bíblico, podés conocer de tapa a tapa la Biblia, pero lo que transforma tu corazón es la letra, es la palabra, pero la oración también te prepara, te ablanda, te sensibiliza, prepara el corazón para creer esa palabra que estás escuchando de parte de Dios. La oración es fundamental para saber obedecer. La obediencia mueve la mano de Dios. Lo que se multiplicó no fue el aceite, sino la obediencia. Esta mujer experimentó el poder de la obediencia. Así que, hermanos, no importa lo que venga, no importa lo que escuchemos, lo importante es obedecer la palabra que Dios nos dijo. Si Él te está llamando, sé obediente y rendite. Si Él te está pidiendo que entregues algo, sé obediente y entregalo. Es negocio. Te va a hacer mucho mejor. Si Él te está pidiendo que dejes algo, déjalo. Si Él te está pidiendo que cambies de trabajo, que hagas algo, escúchalo bien, porque mientras más sostengas sobre tu mano lo que Él quiere que sueltes, nunca vas a recibir lo nuevo porque ya tenés algo en tu mano. Entonces tenemos que creer y soltarlo, aunque sea lindo. Aunque vos digas cómo va a ser, cómo van a ser las cosas si yo dejo de hacer esto, lo otro. Es obediencia, es fe. Esta mujer salió a buscar las vasijas, no pocas. Imagínatela golpeando en puerta. Una vasija vacía, una vasija vacía.
Tremendo. Porque el deseo de ella, a ella la movía ¿qué? La preocupación de que los acreedores vengan y le quiten los hijos. Claro, lo que pasa es que a veces nos tenemos que volver obedientes cuando se sacude lo más importante en nuestro corazón. Cuando tiene que ver con hijos, cuando tiene que ver con algo que te supera, ahí te movilizas y obedeces, porque no te queda otra. Pero Dios nos llama a ser obedientes. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por el poder de Dios? No, porque él le preguntó, Señor, ¿puedo ir? Sí, ven. Y caminó en obediencia. Lo que él experimentó después, nadie puede decir nada porque nadie caminó ni siquiera lo experimentó. Él experimentó el poder de Dios en obediencia. Después se llenó de lo suyo, de lo que tenía y de lo que había visto. Quitó sus ojos de Cristo. Y lo más lindo que este pasaje yo veo, nosotros como padres, el profeta le dice, ve y entra a tu casa con las vasijas y con tus hijos llenen las vasijas. Esto nos habla que cuando nosotros somos obedientes a Dios, nuestros hijos también lo ven y lo van a hacer. Enseñar obediencia, no importa si lo hacen o no lo hacen, el enseñarles, el ser luz, hace que nuestra familia también esté en obediencia. La mujer podría haberse desilusionado o se podría haber desanimado, pero ella tuvo que pelear contra su incredulidad, contra su situación y decidir ser obediente. Y esto también para nosotros es muy importante, porque a veces hay cosas que detienen la mano de Dios, por eso la palabra de Dios nos lleva a examinarnos en nuestro corazón. Saber si estamos siendo fieles a Dios, saber si estamos siendo, lo que Dios nos mandó a hacer. Todo eso determina tu fruto. Todo eso es tu semilla. Y lo que no hagas como Dios lo quiere, no va a haber el fruto que tiene que darse. Es importante, esta mujer experimentó un milagro solamente por ir a buscar vasijas y por poner aceite. Imagínense ese milagro, ¿no? Nunca esa vasija que estaba llena de aceite dejó de tener aceite. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, vivimos un milagro. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo que obedezcas, yo no sé lo que Dios te está hablando, pero sí el enemigo está en contra de que vos seas obediente. Obedecer es morir a mi forma, es morir a mis pensamientos, es morir a cómo se hacen las cosas a mi manera. Obedecer es dejarlo ser a Dios. Obedecer, ¿sabés qué es? Es la fe en acción. Todos acá tenemos fe, pero todos acá quizás no tenemos la fe en acción. Razonamos lo que Dios nos dice. Estamos pidiendo confirmación y reconfirmación. El que obedece, las aguas se abren. El que obedece, sigue adelante. No importa el gigante, no importa nada, porque está lleno de Dios, está creyendo, confiando en Dios. No es una fe de yo creo, es una fe que a mí me moviliza. Como Abraham, a salir de su tierra, de su parentela, al lugar que Dios le mostró. Esa fe, la obediencia, es una fe que acciona. No una fe que está, bueno, y yo voy a creer, y voy a seguir orando, y pasa un año, y voy a seguir orando. No. Accionar, porque Dios no va a dar el segundo paso si vos no das el segundo paso. No lo va a hacer. No sé a qué, pero Dios te está llamando. Dios te puso algo en el corazón, obedecelo, créelo, obedecelo, cuidalo. Porque eso es lo que Dios te está pidiendo. ¿Sabes cuál es la mejor oración para Dios? La obediencia. Podemos decir todo, Señor, yo te anhelo, yo te amo, yo te quiero. Y cuando Dios nos dice, haz esto, dale. Nos agarra como Moisés, pero yo, Señor, no sé hablar, soy tartamudo, no puedo. Como Jeremías, yo soy el más chico. Y Dios nos dice, no digas que soy un niño.
porque todo lo que yo diga dirás tú, y harás todo lo que yo te mando. Por eso Dios está trabajando en nuestro carácter, porque nos está enseñando a ser obedientes. Eso le pasó a José. José tenía la palabra, pero ahora tenía que ser obediente a la palabra. Y lo que él experimentó es que sus sueños y que la palabra estuvo a punto de cancelarse, pero él siempre fue obediente a lo que Dios le había mostrado. Y lo creyó. Por eso dice la Biblia, y Dios estaba con José. Y mirá que las pasó, o no las pasó. Pero Dios estaba con él. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Quieren que lo veamos por qué nos cuesta obedecer? Este testimonio de la palabra es de alguien que conoce al Señor, pero este testimonio que vamos a ver, o esta palabra, es de alguien que no era del pueblo de Dios. Está en el otro capítulo, Primera de Reyes capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Miren lo que dice, eso es otra prédica, Este Naamán no era cristiano, no era judío, pero Dios le había dado favor para que por medio de Naamán el pueblo sirio crezca y se expanda. Este hombre era valeroso en extremo, pero, ¿qué dice? Leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán dijo: listo, voy a ir al profeta a ver qué me dice. Y Naamán, y entonces Eliseo le envió a un mensajero, no lo atendió. No lo atendió. No le dio la entrevista, mandó a uno. Y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue como enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esto es lo que sucede cuando alguien no obedece. Cuando alguien tiene un concepto, a veces Dios nos habla y nosotros ya tenemos un concepto de cómo Dios tiene que hacer las cosas. No, porque se va a dar esto, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque tengo que hablar con tal, porque tengo que hacer lo otro. Y Dios, en Naamán, él pensaba, como dice ahí, va a salir, me va a atender, me va a hablar, va a orar por mí, va a levantar las manos. Tenía una película en la cabeza. Y no, le mandó a un siervo. Lo atendió como uno más. Y eso no le gustó. Y esto nos enseña que a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Que a la hora de que Dios nos habla, de lo que venimos orando, ya nosotros venimos fabricando cómo Dios lo va a hacer. Cómo Dios nos va a dar el favor. Cómo Dios... Y a veces Dios no lo hace a nuestra manera. Por eso Dios nos pide completa libertad, un papel blanco para que Él escriba la historia, no un papel lleno de cosas que también está bien, pero hay veces que Dios dice: eso no voy a hacer, voy a hacerlo como a mí me gusta, como yo quiero. Y ahí entramos en conflicto. Nosotros, cuando empezamos a orar por la iglesia, hasta llegamos a pensar en Cardales. Vamos a Cardales. Y hacemos allá y todo, ¿no? Veíamos casitas para ver si era ese lugar.
y qué sé yo. Y vamos, yo tenía pensado tipo en Morón, ¿viste? Necesidad, cuestiones. Eran nuestras hojas. Y Dios agarró así y dijo, sí, el corazón está bien, pero eso no. Y estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Capital no, decíamos, ya hay muchas iglesias. Y Dios dijo, no. ¿Por qué? No por nosotros, sino por los que clamaban, por los que hoy estamos acá. Es decir, uno sueña, uno proyecta, uno debe dar una palabra, pero la palabra no es para vos, es para los que vienen detrás de vos. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. ¿Y por qué nos cuesta obedecer? Porque como Naamán, yo decía para mí, mis pensamientos, en mi imaginación esto va a ser así. 2 más 2 no es 4 para Dios. Dios hace como Él quiere. Y eso también es para glorificarse. Después dice, saldrá luego y haré esto y aquello. Las cosas no se dan a veces como pensamos. Y eso a veces nos detiene, nos condiciona, nos frustra, nos hace preguntarnos, ¿y qué mal estoy haciendo? No te salgas de lo que Dios te habló. Hacelo como Él te dice. Si ves resultados, si no ves resultados, si cambia todo, vos no cambies. No cambies porque cambia todo a tu alrededor. Vos seguí firme obedeciendo, glorificando, honrando a Dios. Porque a veces cuando nos estamos posicionando para lo que Dios tiene, somos tentados no a cambiar lo que Él va a hacer, pero somos tentados a que nuestro corazón cambie. Adelante. Por eso es importante que nosotros no cambiemos, que nosotros no miremos a nuestro alrededor, que no nos condicione el terreno, que no nos condicione lo que él decía. El río Jordán, ¿sabés lo que es el río Jordán? Para este hombre era un río sucio. Por eso dice, ¿qué dice? Habana y Farfar son ríos excelentes. ¿Cómo yo, siendo un general, me voy a bañar en un río sucio? Trabaja con el carácter en la obediencia. Trabaja en tu corazón. Cuando tiene que haber obediencia, Dios trabaja. Porque si no podés obedecerlo primero, no vas a poder obedecer cuando estés en ese lugar que querés estar, algo que Él te pida. Dios no mira nuestro hoy, mira nuestro mañana, cuando ya todo está realizado. Aprender a obedecer es aprenderlo todo. ¿Qué hizo después? ¿Por qué le costó obedecer? Porque se enojó. Se fue enojado. Y a veces irnos enojado es permanecer como Naamán con lepra. Dios te da la salida, Dios te da la palabra, pero vos te vas diciendo, no, acá yo esto no lo hago. ¿Viste cuando alguien dice, yo no lo hago? Listo, dice Dios, no hay problema, no lo hagas. Nos vemos en 10 años en el mismo lugar, te vengo a buscar acá. No se perjudica a Dios. Dios nunca pierde. Dios siempre avanza. Lo que quizás, sí, Él no tiene tiempo, nosotros sí, entonces, listo. ¿Cuántas veces dijiste, y si hubiese hecho esto antes? ¿Sabés cuando decís eso? Es porque no obedeciste la primera vez que te lo dijo. Y pasa el tiempo, dices, otra vez, y si lo hago, no tengas miedo de obedecer. No tengas miedo de jugártela por Dios. No tengas miedo de ir no te digo en contra porque no es la palabra, pero ir por lo que Dios tiene para tu vida. Porque si Dios te habló, si Dios te lo está pidiendo, lo tenés que obedecer. Lo tenés que creer. Aunque cambien todo, vos seguís ahí, como José. Iba de mal en peor, en Guatemala a Guatepeor, como dicen, ¿no? Pero un día el Señor se acordó. Porque él no perdió su relación con Dios.
Él seguía siendo el José que veía visiones en la cárcel. No importa dónde esté nuestro cuerpo, importa dónde esté nuestro espíritu. No importa dónde esté nuestro cuerpo, importa dónde está nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está conectado, listo, está conectado todo. Se enojó porque no fue a su manera. ¿Quién cantaba a mi manera? A mi manera. Todo tiene que ser a mi manera. Y Dios dice, no, a tu manera no. Es a mi manera. Y para obedecer a su manera tenemos que morir. Morir. Esto lo llevó a exagerar también, porque dijo, en los otros ríos son mejores. ¿No te sentís identificado? Exagerás. No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios me puede pedir esto a la hora de perdonar? ¿Cómo Dios me pide que perdone? Si yo fui el que sufrí. Si yo fui el que me atentaron y me hicieron mal. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si lo haces, es tu salida. Porque vos estás orando para ser transformado. Y Dios te dice, el mejor camino es perdonar. No, yo no perdono. ¿Listo? Prepárate para secarte. Porque el que no obedece se seca. El que no obedece está a medias. Pero el que obedece es como el justo y se florecerá como la palmera. ¿No? Eso es lo que Dios nos pide. No exagerar. Dios hará lo que tiene que hacer en el lugar y en el momento que Él quiere. Y si para vos lo que te está pidiendo es Jordán, es el Jordán, es sucio este lugar. Es feo este lugar. No quiero. Dale gloria a Dios porque ese es el lugar que va a utilizar. Las personas que va a utilizar no son las que nos... Todo bien, todo gloria a Dios, todo bueno. No. Dios va a utilizar lo que Él va a utilizar. Porque una buena cara, una buena respuesta, a veces no nos ayuda a nuestro carácter. José desde que le dieron el sueño a sus hermanos de un día a otro, listo, lo mataron, lo enterraron. Entonces hay que orar para saber descifrar esas malas actitudes en tu propósito de los externos y que eso no te condicione. Porque si te condiciona a vos, condiciona tu propósito. Y si condiciona tu propósito, se pone en pausa. Tic. Tipo flow. Y lo ves después. Porque lo tomás personal. Y no lo tenés que tomar personal. Porque la lucha no es contigo, es con el que está con vos. Y si está con vos, el que está con vos ya lo venció. Entonces vos tenés que, sí, dale, buenísimo. ¿Y sabés qué? Redoblar la apuesta. El amor es el arma más fuerte del universo. Y ahí morís. ¿Tengo un cafecito? ¿Necesitas algo? Voy a comprar. ¿Necesitas algo? Y vos sabés que estás muriendo, pero... Y ahí empieza a quebrantar la piedra. Porque una gota constante quebranta una gran piedra. Y nosotros por nuestro propósito vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Queremos ver la victoria? Sí. Nosotros que tenemos la foto del final, dándole gloria a Dios. Pero el transcurso de esa imagen final es, como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Hermanos, hermanas, si como Naamán ves el río Jordán, que no es lindo, ese es el lugar. Dios de la nada puede hacer todo. Si nos posicionamos en la vida de José, desde la cárcel lo sacó como jefe, como gobernador de todo el imperio egipcio de ese momento, que era la potencia mundial. Lo que él decía, se hacía. Imagínate un corazón todo dolido, todo roto,
diciendo lo que él, enojón, con un carácter medio débil, con un carácter bipolar, un día está bien y un día... ¿Qué me miras? ¿Qué te pasa? Lo que vos decís se hace. Entonces Dios no va a poner su autoridad en cualquiera. Dios va a poner autoridad en el que obedece, en el que cree. Esto es como un empleado, no le das tu empresa a cualquiera. El que obedece. Amén. Filipenses 2:8 para terminar. Por eso la mejor oración que podemos hacer es obedecer. Obedecer es la acción de la fe. No es fe, es hacer, es creer, es levantarse, es caminar. Acá Pablo nos escribe, el Espíritu Santo a través de Pablo, escribe algo maravilloso y dice: y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que Dios le pidió? El Padre. Que muera. Que muera por los injustos, que muera por los pecadores, que entregue su vida. Y Él lo hizo. También le pidió que muestre al Padre. Pero haber mostrado al Padre no era suficiente, porque si Él hubiese mostrado al Padre y no hubiese obedecido, hoy no estaríamos acá. Él mostró al Padre, pero también obedeció. Y hoy estamos acá porque Él decidió ser clavado en esa cruz. Entonces, Él no se clavó a la cruz, se clavó al propósito. Y Dios lo resucitó. Y amados hermanos, esto es lo que siento en mi corazón compartirle, que sigas obedeciendo frente a viento y marea. Lo que Dios te pidió es lo más importante, es lo más importante. Y si querés que Dios, porque a veces uno se emociona y Dios te habla y vos con fe lo haces y querés más, Dios te va a hablar más si estás dispuesto a obedecer más. A obedecer más. Y cuando te vuelvas una actitud obediente, una persona obediente, listo, Dios te va a empezar a confiar cosas que ni siquiera vos y yo sabemos. Como algunos hombres, naciones, personas, ministerios, cosas que nadie hace. ¿Por qué Dios la hace con esas personas? Porque es obediente. Quizás nadie confía en vos, pero Dios sí. Y si Dios confía en vos, gloria a Dios. Amén. ¿Oramos? Aleluya.